A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la edición de este miércoles 18 de agosto del 2021. Un día como hoy. Había un hombre opulento y avaro que se dedicaba a lo que se dedican los opulentos y los avaros, a perder su vida, pensando solo en cómo agrandar su fortuna, y nada más. Y en su mansión, su esposa, su hija y sus criados soportaban su prepotencia y su cicatería. La hija del millonario avaro se llamaba Eugenia y tenía 2 pretendientes de alguna fortuna. La verdad era que ambos estaban más enamorados de los millones del potencial suegro que de la jovencita, que no era demasiado bella. Entonces, como en las mejores historias de la vida real, apareció un primo de la joven que le despertó todas las pasiones. El problema es que era un hombre pobre. Ahí, entonces, empieza la novela. Esa obra se llama Eugenia Grandet, del talento literario del francés Honorato de Balzac. Balzac, el del duro camino literario, que para poder vivir escribía novelas truculentas de gran demanda por el público y con una lamentable calidad. Pero por artística vergüenza, Balzac firmaba con seudónimo aquellas novelitas y novelones de tercera categoría. Después vinieron grandes éxitos económicos seguidos de estruendosos fracasos que convirtieron a Balzac en el autor más leído de Francia y en el más perseguido en toda Europa por sus acreedores. Inclusive en alguna de sus casas, Balzac había construido un túnel de escape en la sala y lo disimulaba con un tapete para utilizar aquella ruta de emergencia en caso de algún acreedor irritado. Balzac, el vigoroso y profundo novelista de lo psicológico y del realismo, nos abandonaba un día como hoy, 18 de agosto de 1850. Y su obra monumental, y a veces desigual, sigue siendo un homenaje a la literatura francesa y universal. Lo mejor de la mañana informando para usted. Titulares. Requerimientos de camas UCI para COVID-19 va disminuyendo. 4 nuevos requisitos para ecuatorianos que quieran viajar a México. El país necesita políticas integrales para reforzar la ciberseguridad. Ecuador y Venezuela pierden 8.7 millones de barriles de combustibles. Asamblea Nacional censura por unanimidad a Pablo Celi. En el segmento de opinión, Afganistán y la incertidumbre sobre los derechos humanos. En política internacional, previsible desenlace. Los editoriales serán de Ricardo Flores, la victimización como respuesta. José Hernández, Villavicencio es ahora la presa de la Asamblea. Patricio Aro, mercantilistas, capitalistas y desestabilizadores. Talía Flores, la venganza del narco. Lazo enfrenta un grave peligro y un descomunal riesgo. Alberto Molina, droga por toneladas. Noticias del día con el arquitecto David López. Requerimiento de camas UCI para COVID-19 va disminuyendo. Con la llegada de 101.760 vacunas de AstraZeneca donadas por el gobierno español dentro de la iniciativa COVAX, la ministra de Salud, Jimena Garzón, sostuvo que con el plan de vacunación 900 se está alcanzando el primer objetivo, que es disminuir la mortalidad. Afirmó que el último fin de semana recibieron reportes de que no hubo en la mayoría del país requerimiento de camas y unidades de cuidados intensivos UCI e indicó que poco a poco esas camas se van liberando para atender a otras patologías que no se han atendido por dar atención primordial a los pacientes con coronavirus. Indicó que esta donación servirá para continuar con el plan de vacunación 900, proyecto del cual aseguró en las próximas semanas alcanzará la meta de inmunizar a más de 9 millones de ecuatorianos con las 2 dosis en 100 días. De su parte, el vicepresidente Alfredo Borrero agradeció el apoyo de España y agregó que si existiese la posibilidad de tener que colocar una tercera dosis de vacuna anticoronavirus, Ecuador tendrá las suficientes vacunas. Para estas semanas se espera la llegada de 163,000 dosis de AstraZeneca, 193,050 de Pfizer, 2 millones de Sinovac, 300,000 de CanSino, en total 2.757.810 dosis.
4 nuevos requisitos para ecuatorianos que quieren viajar a México. Atención con esta información. Desde el pasado 2 de agosto de 2021, los ecuatorianos que viajen a México deben presentar obligatoriamente nuevos documentos. Los documentos deben estar impresos y las aerolíneas no aceptarán capturas de pantalla de sus celulares. Las autoridades indicaron además que el aeropuerto no cuenta con el servicio de impresión de documentos, por lo que el pasajero debe tomar precauciones. Los requisitos son los siguientes: boleto de regreso impreso pagado, comprobante de pago del alojamiento. No se aceptarán capturas de pantalla en vista de que las reservaciones realizadas en portales de internet pueden ser anuladas tan pronto como las personas ingresen a territorio mexicano. Carta de invitación suscrita por la persona que invita con copia del documento de identidad de dicha persona y que incluye el compromiso de que el ciudadano extranjero retornará a su país en la fecha marcada en el pasado de regreso. Prueba de recursos económicos suficientes para cubrir el periodo de estadía en México. No se contempla una cantidad de dinero, ya que depende del tiempo y lugar de visita. Autoridades migratorias indican que en 2021 hubo más de 88,000 salidas a México desde Ecuador. En los 5 primeros meses del año, según datos del Ministerio de Gobierno, más de 50,000 ecuatorianos que salieron del país no regresaron. El 85% de ellos se habría quedado en México y Estados Unidos. El éxodo migratorio hacia México tiene relación con la emigración irregular de compatriotas que intentan llegar a Estados Unidos por pasos ilegales. En 2018, México eliminó el requisito de visado para los ecuatorianos que ingresen a ese país. El país necesita políticas integrales para reforzar la ciberseguridad. Los ataques cibernéticos han crecido en el último año en el mundo a causa de la digitalización de la información. Los expertos aseguran que se debe en gran medida a la falta de políticas integrales para la protección de datos en diferentes entidades. En Ecuador, en lo que va del 2021, se han registrado 532 casos de apropiación fraudulenta de datos por medios electrónicos, casi 370 más de los ocurridos en el 2020, según información de la Unidad Nacional de Ciberdelito de la Policía Nacional. Esto se debe, dicen los expertos, entre otras cosas, a la falta de una cultura informática y de acceso a servicios de seguridad para la protección de datos. Es necesario que las empresas y el Estado inviertan más recursos para mejorar sus estrategias de protección y evitar hackeos masivos. Una de las fallas más comunes en las bases de datos es la configuración, y eso podría ocasionar que los ladrones informáticos accedan fácilmente a ellas. Por eso, deberían actualizar los sistemas de protección frecuentemente en función de sus necesidades y crear conciencia de la importancia de cuidar los datos personales de los usuarios. Para que se dé un ataque electrónico, es necesario que el hacker tenga acceso o pueda infectar al menos un equipo o una red del sistema al que se quiera acceder. Los ladrones generalmente apelan a los sentimientos y a las emociones de las personas y envían correos electrónicos de alerta o amenaza con links que estarían contaminados. Cuando el usuario hace clic en un enlace, lo que hace es ejecutar un programa maligno que funciona como un espía dentro del computador o de un celular y sin mostrar nada en la pantalla roba la información que se teclea como números de tarjetas o de cuentas, así como el historial de páginas visitadas. Por eso es recomendable utilizar redes seguras al hacer transacciones que involucren entrega de datos personales, además instalar tanto en las computadoras como en los teléfonos celulares programas de antivirus. Ecuador y Venezuela pierden 8.7 millones de barriles de combustibles. Un informe de Naciones Unidas y el gobierno colombiano calcula que desde Ecuador y Venezuela se contrabandean hacia Colombia 1 millón de galones de combustibles al día para el procesamiento de cocaína. Este informe fue publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, a finales de julio de 2021. El informe hace un análisis de la presencia de cultivos de coca en Colombia y su efecto sobre las comunidades locales. Con la mayor cantidad de cultivos de coca aparecen las regiones del Pacífico y la del Putumayo, Caquetá, ambas fronterizas con las provincias de Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos en Ecuador. Parte del monitoreo realizado por la ONU y el gobierno colombiano se centra también en la capacidad de extracción y refinación de la hoja en cocaína. Para convertir la hoja de coca en cocaína
hacen falta insumos como sustancias químicas, entre ellas ingentes cantidades de combustibles. En 2020, la región del Putumayo, fronteriza con Sucumbíos, demandó en promedio 19.466 toneladas de sustancias químicas sólidas y más de 98.7 millones de litros de sustancias químicas líquidas para la transformación de la hoja a base de cocaína. Según el estudio, más del 95% de la demanda de sustancias líquidas está representado por gasolina y más del 90% de las sustancias sólidas es cemento. Gasolina y cemento tienden a ser desviados de la industria lícita e introducidos en Colombia a través del contrabando por las fronteras con Ecuador y Venezuela. En el caso de los combustibles de contrabando provenientes de Ecuador, estos ingresan principalmente por el cruce del río Putumayo y el río San Miguel. Según el estudio, se estima que desde Ecuador y Venezuela entran a Colombia más de 1 millón de galones de combustibles diariamente. Esta cifra representa 23.809 barriles diarios y más de 8.7 millones de barriles al año. Asamblea Nacional censura por unanimidad a Pablo Celi. En una maratónica jornada legislativa este lunes 16 de agosto de 2021, la Asamblea Nacional decidió censurar de manera unánime al excontralor subrogante Pablo Celi. La censura se decidió con el voto favorable de los 136 asambleístas presentes. Apenas hubo una ausencia: Guadalupe Llori, presidente de la Asamblea. El argumento fue el incumplimiento de funciones durante el ejercicio de su cargo al frente de la Contraloría General del Estado. Inició la sesión con la intervención de los asambleístas interpelantes Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, los dos de la Alianza Correísta UNES. Tras varias intervenciones, el asambleísta Rafael Lucero planteó la moción de censura. Con esta censura, Celi, quien guarda prisión preventiva en la cárcel 4 por un presunto desvanecimiento de glosas a cambio de coimas en el caso conocido como Las Torres, no podrá ejercer ningún cargo público durante los próximos 2 años. La resolución aprobada también establece que se remite el expediente íntegro del proceso de censura a la Fiscalía General para que realice las investigaciones penales que correspondan. El excontralor subrogante Pablo Celi acusó al correísmo y social cristianismo de tener intereses ocultos tras su enjuiciamiento político. Dijo que desde hace años el correísmo preparó los argumentos para enjuiciarlo y deslegitimar su trabajo. Celi arremetió también contra los miembros de otras entidades del Estado que participaron en el proceso de recolección de pruebas, el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía. Acusó al Partido Social Cristiano y al correísmo de ser idénticos y compartir intereses y tácticas para maniobrar en las instituciones estatales. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Afganistán y la incertidumbre sobre los derechos humanos. En los últimos días, el mundo ha sido testigo del regreso al poder de los talibanes en Afganistán. Tras 20 años de su derrocamiento y después del intento fallido de instaurar una democracia parlamentaria en dicho país. Esto, a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional que incluyó el apoyo económico, diplomático y militar. Una vez que Estados Unidos decidió retirar sus tropas de ese país, la sostenibilidad del régimen se vio afectada por el avance incontrolable de este grupo fundamentalista. Los talibanes nacieron en la década de los 70 del siglo pasado con el objetivo de oponerse a la invasión soviética a dicho país. Una vez que alcanzaron por primera vez el control del gobierno afgano en 1996, instauraron una teocracia en la cual se impuso la ley religiosa con rigurosidad,
afectando principalmente los derechos humanos de mujeres, niñas y minorías étnicas y religiosas. Por ejemplo, en marzo del año 2001 se destruyeron las estatuas de Buda, que eran las más grandes del mundo, mismas que perduraron por más de 1000 años. Y desde su llegada al poder, obligaron a las mujeres a usar burka en los espacios públicos, mismo que cubre por completo el cuerpo y solo deja un pequeño espacio para la vista. Prohibieron a las niñas mayores de 10 años continuar con sus estudios, censuraron la televisión, el cine, la música y hasta el maquillaje. Como si fuera poco, las mujeres no podían trabajar bajo ese gobierno y su dedicación exclusiva era a los quehaceres domésticos impuestos por la ley religiosa. En el caso de que una mujer sea descubierta en actos contrarios a la moral impuesta por los talibanes, el castigo era la lapidación pública, llegando en la mayoría de los casos a la muerte de la infractora. Uno de los casos más conocidos es el de Malala, quien sufrió un atentado por parte de un miliciano talibán por su activismo en favor de la educación de las niñas en las zonas controladas por este grupo en Pakistán. Las imágenes que vienen desde el aeropuerto de Kabul, donde centenas de personas intentan huir del nuevo gobierno arriesgando sus vidas y la de sus familias, son una muestra del miedo que provoca esta agrupación, sobre todo en las mujeres, quienes han manifestado que pronto se restringirán sus derechos de participación política, se prohibirá nuevamente la educación de las niñas y volverán los abusos en contra de ellas, permitiéndoles salir a la calle siempre cuando estén acompañadas por un hombre de su familia. El sostenimiento de la democracia, amigos, no depende solo de la creación de instituciones que regulen el acceso y el ejercicio del poder político. Para que la democracia funcione, y parafraseando a Robert Putnam, las instituciones deben tener la capacidad de generar confianza a través de mejoras en la calidad de vida de la gente y fortaleciendo un tejido social que permita su legitimidad. En el caso afgano, es evidente que esto no sucedió y parecería que hemos retrocedido en el tiempo. Hace 40 años, el expresidente Jaime Roldós Aguilera, con sus pares de Colombia, Bolivia, Perú y Venezuela, suscribieron la llamada Carta de Conducta, misma que fue la base de la doctrina Roldós. En este documento se establecía la necesidad de que la comunidad internacional sea corresponsable de garantizar los derechos humanos de las personas y que el principio de no intervención en asuntos internos de otros estados no podía ser utilizado para socapar violaciones a los derechos fundamentales. Sin duda alguna, la idea de Roldós han sido polémicas, pero deben ser discutidas en las organizaciones internacionales, priorizando el multilateralismo en su análisis. En este momento, donde varias mujeres y niñas miran con incertidumbre su futuro y la dignidad humana es pisoteada en diferentes lugares, urge que todos quienes apoyamos y respetamos los derechos humanos reflexionemos sobre los mecanismos institucionales internacionales que obligan a los estados a protegerlos. Es también menester que todos los miembros de Naciones Unidas decidan suscribir todos los convenios internacionales en materia de derechos humanos, como parte de su compromiso con un mundo más justo y seguro para todos. Global Hoy con Alan Carney. Hace casi exactamente 4 meses, el 16 de abril pasado, en este mismo programa, hice un comentario sobre la situación de Afganistán de cara al anunciado retiro de las fuerzas de Estados Unidos y de la OTAN de Afganistán tras 20 años de presencia militar en ese país. Ya en esa fecha expresaba mi certeza de que esa retirada significaría la rápida conquista del país por las fuerzas fundamentalistas encarnadas en el Talibán ante la incapacidad evidente del gobierno afgano y de sus fuerzas armadas. El que tal lectura fuera posible en este alejado rincón del mundo no se debe a ninguna virtud adivinatoria o profética,
sino a la simple observación de una serie de señales muy visibles y evidentes para cualquiera que se dé el trabajo de ponerlas en contexto. Hace 3 semanas, en el mes de julio pasado, nuevamente el tema afgano fue objeto de análisis en este programa, en el cual, si cabe, las alarmas ante lo que se veía como inevitable fueron expresadas enfáticamente, anunciando un muy rápido colapso del gobierno afgano y el retorno del talibán al poder en muy breve plazo. Desde cualquier punto de vista, resulta inadmisible que una circunstancia tan obvia como la que se veía venir, al punto que podía ser observada sin necesidad de redes espías refinadas, ni costosísimos aparatos de inteligencia, haya sido tan catastróficamente evaluada por las agencias civiles y militares del gobierno americano. Asesorar tan mal al presidente Biden como para decirle que por al menos entre 6 y 12 meses no caería Kabul en manos del talibán, revela una desconexión absoluta con la realidad. Ya las señales sobre la descomposición ética del gobierno afgano se hicieron evidentes a partir de 2017, cuando se hizo público el escándalo de los soldados fantasmas, meros nombres inexistentes insertados en un rol de pagos para beneficio de militares y políticos corruptos que seguramente hace rato se habrán puesto a salvo para gozar de sus riquezas en algún refugio seguro. Las supuestas cifras de tropas disponibles en el ejército afgano eran ilusorias, como lo era su entrenamiento y mucho menos su moral de combate. El talibán, mientras tanto, se presenta ante buena parte de la población afgana, sobre todo con su base rural, como la resistencia heroica ante la invasión extranjera, con el agravante del trasfondo religioso radical y profundamente anticristiano que rodea al talibán en un aura de santidad y martirio. Se trata del mismo argumento que sirvió de base a la resistencia afgana contra la ocupación soviética de los años 80 del siglo pasado, vistos también como invasores y cruzados. De dicho conflicto emergería victorioso el movimiento radical del talibán, que tras derrotar a diversas facciones internas, se haría con el poder casi total en el país. Creer que ese discurso y ese relato heroico habrían dejado de estar presentes en el imaginario del pueblo afgano, tan solo porque los nuevos invasores se consideran portadores de la bondad democrática, resulta de una ingenuidad patética. Pensar que, así sin más, un país y una cultura que existe desde hace bastantes más años que muchos de los países que conformaron la alianza que invadió el país en 2001, se rinda encantada a las virtudes de la cultura occidental, revela también una grave distancia e indiferencia con la historia. Todos los lamentos, las excusas y las críticas resultan inútiles a estas alturas. La terrible pérdida de imagen de los Estados Unidos y sus aliados de cara al mundo islámico y al asiático, ambos agudamente atentos a tales representaciones, será de muy difícil recuperación y motivo de preocupación y angustia entre los simpatizantes o aliados de Occidente en la región. Para la India, su posición resulta cada vez más precaria de cara a una China en franca expansión en alianza con un Pakistán que se radicaliza aún más luego de su alejamiento del acuerdo comercial de Asia-Pacífico firmemente bajo el control de China. Para Arabia Saudita y los estados del Golfo, la incertidumbre sobre el compromiso norteamericano se vuelve cada vez más profunda al no saber qué va a suceder con la anunciada retirada americana de Irak, que no anuncia nada bueno, pues dejará el campo abierto para que las milicias chiitas pro-iraníes se conviertan en los árbitros del conflicto político interno. Con un Irán en manos de los ultraconservadores fundamentalistas tras la farsa de las últimas elecciones, de las cuales se excluyó a cualquier oposición a la dictadura clerical que en realidad rige a Irán desde 1978, no cabe suponer ninguna
postura conciliadora de la teocracia iraní, ni sobre la reanudación de las conversaciones sobre los acuerdos nucleares, ni mucho menos de su activa participación en los conflictos regionales a través de la milicia paramilitar de los guardias revolucionarios, las SS de la teocracia, encargadas de la represión interna y la subversión externa. Nada raro sería algún tipo de entendimiento entre la asediada monarquía saudita, cada día más aislada, con Irán sobre el conflicto yemení. Esto dejaría las manos libres para que Irán fortalezca aún más su posición en Líbano y Siria y consolide su presencia militar en ambos países de cara a un enfrentamiento final con Israel, cuya destrucción es el objetivo declarado de la teocracia. La situación con China resulta ambivalente, pues por una parte, el propósito del desarrollo de la Ruta de la Seda es un objetivo geoestratégico central de la política exterior y comercial china y pasa justamente por Afganistán. Pero por otra, su brutal manejo de la represión de las minorías religiosas islámicas, uigures en particular, encerradas en enormes campos de concentración para someterlas al mayor proceso de lavado cerebral y erradicación cultural y religiosa del mundo, probablemente van a chocar con una visión opuesta, islámica, por lo menos tan radical y extrema como la china. Para Irán, el campeón del chiismo, la consolidación de un proyecto sunita salafista no será la mejor noticia del día, pero sí el retiro de unas fuerzas poderosas, americanas y europeas, de su retaguardia directamente en su frontera oriental. Ya lidiaron con el extremismo afgano en su momento y lo harán de nuevo. Para Rusia, el recuerdo de su malhadada guerra en Afganistán entre 1979 y 89, que culminó en una retirada tan humillante como la actual, pero multiplicada por 5, por el número de bajas propias, pero sobre todo por la matanza de más de 1 millón de afganos, está aún muy presente en la memoria de ambos países. En cierta forma, el conflicto afgano fue el canto del cisne de la Unión Soviética, que 3 años más tarde se disolvió en una miríada de repúblicas. Varias de estas tienen un alto componente islámico en su interior y ciertamente un Afganistán militante y radicalizado constituye un riesgo de seguridad elevado. Ya la guerra chechena mostró el potencial de conflicto al interior de Rusia o de sus repúblicas aliadas del Asia Central con ese islamismo militante del Talibán. Para Europa y Estados Unidos, el principal riesgo es la reconstitución de un Afganistán convertido en base de operaciones y entrenamiento de grupos terroristas, Al-Qaeda, por ejemplo, como lo fuera durante el anterior gobierno talibán hasta los atentados de 2001. Pero tampoco será desdeñable el incremento de una migración desesperada por escapar de una opresiva y represiva autocracia religiosa, ni la muy probable inundación de heroína de la cual Afganistán es el principal productor mundial. Pero sin ninguna duda, las principales víctimas del retorno al poder del Talibán son las mujeres y las niñas afganas que deberán retornar a su medieval papel de siervas sumisas, sujetas a diversas autoridades a lo largo de sus vidas, vedadas de la educación y de cualquier noción de independencia laboral. Triste futuro. Muchas gracias. Editorial. La victimización como respuesta. Editorial publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos de autoría Ricardo Flores. Cada vez empieza a ser más común utilizar el argumento del racismo, machismo, sexismo o cualquier otro ismo para dar respuesta a las críticas o acusaciones que se vierten sobre actores políticos o personajes públicos. La victimización se ha convertido en la forma más efectiva que han encontrado ciertos actores políticos de desacreditar una acusación sin tener que dar una explicación que en la mayoría de las ocasiones no existe. Uno de los casos más emblemáticos de victimización en estos últimos tiempos es el del alcalde o exalcalde, según se vea, Jorge Yunda. Sobre Yunda pesan graves acusaciones de peculado, tráfico de influencias, fraude procesal y
y un largo etcétera. Todo ello sin contar con el abandono en el que tiene sumido la capital por aferrarse a su cargo. Sin embargo, en lugar de responder a dichas acusaciones, Yunda ha optado por culpar al clasismo o racismo de las élites quiteñas de todo aquello de lo que se lo acusa. De ese modo, Yunda ha intentado, sin éxito alguno, convertirse en el abanderado del pueblo quiteño, de los barrios del sur de la capital, y esgrimir que el único motivo por el que quieren su salida es por no ser parte de lo que él denomina las élites o la clase alta de la capital. La victimización es la respuesta fácil ante su manifiesta ineptitud y presunta corrupción. La presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, también adoptó ese libreto. Fernando Villavicencio denunció el proceso de contratación de vehículos de alta gama que está llevando a cabo la presidenta de la Asamblea con la finalidad de renovar el parque automotor de las autoridades de la Asamblea. En tiempos de pandemia y con una crisis económica gravísima, al parecer Llori considera prioritario adquirir automóviles de alta gama para que ella y las demás autoridades de la Asamblea se puedan movilizar. Llori, en lugar de explicar el proceso de contratación o desistir del mismo, dijo que la denuncia era producto del odio, discriminación y violencia contra la mujer amazónica. Es imposible entender cómo una denuncia de ese tipo puede estar vinculada con su etnia o sexo. Sin embargo, una vez más, la victimización fue la mejor respuesta contra esa acusación. ¿No sería más sencillo demostrar que no se había iniciado procedimiento alguno o, en su defecto, desistir del proceso? Era lo más sencillo, pero tal vez no era lo más rentable políticamente. Lamentablemente, no solo los políticos se victimizan, sino que algunos periodistas creen que la libertad de expresión, ahora que la pueden ejercer sin consecuencias, les da patente de corso para decir cualquier cosa sin que puedan ser cuestionados. Alondra Santiago, periodista que es parte del panel del programa radial dirigido por el exprefecto Jairala, entrevistó al presidente de la CONAIE, Leonidas Sisa, y tergiversando las palabras del presidente Lasso, le llegó a insinuar que Lasso lo había tratado de rico, contrabandista o narcotraficante. Cuando fue cuestionada por su falta de profesionalismo, se escudó en su condición de mujer periodista que puede ejercer su libertad, en lugar de demostrar que sus dichos se correspondían con la verdad, cosa que no era así, o rectificar. Recurrió a la victimización por su condición de mujer y extranjera. Es indiscutible que muchas personas, incluidas las mencionadas anteriormente, en algunos casos han sufrido ataques por su raza, género, sexo, orientación sexual, condición migratoria, etc. No se trata de negar estos ataques, sino de separar la paja del trigo de tal forma que los personajes públicos no recurran siempre a la victimización para evitar rendir cuentas a los ciudadanos. A los actores políticos y personajes públicos se debe exigir que respondan con argumentos a los cuestionamientos o acusaciones que se formulen por sus acciones u omisiones, indistintamente de su condición. No podemos tolerar que su única respuesta sea la victimización. Editorial de Ricardo Flores, publicado en el portal Cuatro Pelagatos. Villavicencio es ahora la presa en la Asamblea. José Hernández, Cuatro Pelagatos. Pocos en la Asamblea debieron pensar que el juicio político a Pablo Celi sería lo más parecido a una bomba de tiempo. Un juicio político es siempre, para los asambleístas, una suerte de fiesta con piñata, puertas adentro, y un circo romano, puertas afuera, pero no con Celi. Con él hay que barajar algunas incógnitas. Él es lo más parecido a una matrioshka, esa muñeca rusa que contiene versiones del mismo personaje en su interior. Nadie sabe entonces cuántos Celis hay en Celi. El excontralor no es un funcionario cualquiera. Él hace parte de un minúsculo grupo de ecuatorianos que han pasado parte de su vida a estudiar rigurosamente el poder y su ejercicio, y parte a estar en él. Quizá no todo lo que ha leído lo ha hecho, pero todo lo que ha hecho sí lo ha pensado. No ha padecido el poder, lo ha tratado de controlar. Celi es un estratega que, consciente de las miserias humanas, imagina el curso de la historia y pretende, sin hacer alaraca, dirigirla. Así actuó durante el gobierno de Lenín Moreno. No solo acumuló poder,
información y algunos dicen dinero. Se convirtió en una pieza indispensable de la sobrevivencia de ese gobierno. Por eso Celi no irá al matadero con los ojos vendados. Él sabe demasiado. Y es por eso que este juicio está plagado de incógnitas sobre hasta dónde jugará las cartas que tiene. Penosamente para él, los ases no juegan todos a su favor. Pueden ser reversibles. Celi sabe que entre sus verdugos hay muchos de los que le pidieron favores, entre ellos desvanecer glosas para ellos, o por encargo de sus partidos. Solo él sabe, y quizá la fiscalía, si lo hizo y a cambio de qué. Pero él tiene pruebas capaces de poner patas arriba la asamblea. Otra historia es si lo hará. Eso explica muchas de las jugadas que hubo durante este proceso, en el cual no hay informe de la Comisión de Fiscalización con las conclusiones y recomendaciones habituales, y ahí estriba la segunda parte de este capítulo, que es más mediático, pero cuyas cartas tampoco han sido ventiladas todas ante la prensa. Todas llevan a la misma curul, la de Fernando Villavicencio. El asambleísta que preside la Comisión de Fiscalización y que muchos asambleístas del correísmo, Pachacutic y la izquierda democrática quieren ahora fuera de ese cargo. Lo quieren fuera por fallas y devaneos, y sí, ha habido fallas administrativas y devaneos de Villavicencio, pero sobre todo lo que quieren fuera porque muchos asambleístas lo ven a él como un peligro. Él los conoce, los ha investigado, y ahora saben que el asambleísta que reveló desde el periodismo militante un montón de casos de corrupción contra el correísmo ignora que es imposible hacer y ganar varias guerras a la vez. Villavicencio, con su fervor y su amor por las cámaras que ahogan el tino político, los unió y ahora le quieren cobrar. En esa santa alianza están la presidenta de la Asamblea, Salvador Quispe, Darwin Pereira y Ricardo Vanegas de Pachacutic, Victoria de San Antonio del correísmo, Amada Ortiz y Joana Moreira de la izquierda democrática. El Partido Social Cristiano al parecer también lo tiene en la mira por la fotografía que publicó Villavicencio de JJ Franco en un auto al lado de Carlos Polit. En su tuit, el asambleísta dijo que Diego Sánchez y JJ Franco, muy cercanos a Jaime Nebot, fueron a Miami en 2017 enviados por José Serrano para que Polit firme la renuncia como contralor. En claro, tras el juicio político contra Polit, que tiene al borde de una crisis de nervios a asambleístas y partidos como Pachacutic incluido, apareció esta guerra contra Villavicencio. Y algunos, como Darwin Pereira, quisieran equiparar un desliz administrativo con un escándalo de corrupción. De hecho, hizo graves insinuaciones contra Villavicencio, que, de tener pruebas, debería poner a circular. La asamblea, que iba a tener una fiesta con piñata en el juicio contra Celi, termina en Halloween, y muchos asambleístas queriendo hacer creer que Villavicencio debe dejar la presidencia de la Comisión de Fiscalización porque supuestamente no hubo un informe único, a pesar de que el secretario de la Asamblea pasó leyendo 6 horas de las conclusiones del proceso contra Celi. La rueda de molino que está pariendo la Santa Alianza contra Villavicencio es tan gigantesca que necesitará litros de buena salsa para que sea avalada por la opinión. Villavicencio es, a pesar de críticas y acusaciones que sus autores no prueban, un símbolo en el país. Y eso sí, es un as que esa asamblea va en camino del desprestigio y debe saber que hace parte del juego en contra del juicio a Celi. José Hernández, 4 Pelagatos. Mercantilistas, capitalistas y desestabilizadores. Esta es una editorial de Patricio Haro en Sembrando Ideales. Una ola de amenazas a manera de chantaje desestabilizador se presenta desde los mismos sectores que desde el retorno a la democracia lo hacen a pretexto de la justa reivindicación. La lucha por la conquista o reconquista de derechos y por el mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo, al que no cesan de invocarlo, son las justificaciones.
Se genera caos y desestabilización y se pretende pescar a río revuelto para justificar ante quienes les consideran sus líderes su canon de privilegiados. La actitud de los dirigentes gremiales, sindicales y comunitarios trae a la memoria la respuesta que en carta fechada el 9 de noviembre de 1830 el libertador Simón Bolívar diera a Juan José Flores cuando éste le comunicaba la separación del sur de Colombia y la conformación de la República del Ecuador. En ella se confirma su don visionario y profético. Este país caerá infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada para después pasar a tiranuelos casi imperceptibles de todos los colores y razas. El presidente de la CONAIE está tomando nuevamente la actitud manifiesta en octubre del 2019, actitud de violencia sistemática en la que él cree profundamente como mariateguista y senderista confeso. Prevalido del poder entregado por la organización indígena, quizá de la organización más fuerte del país, amenaza al gobierno y da plazo para la derogación de los decretos que mantienen el sistema de bandas de los precios de combustibles. El pretexto es que este sistema incrementa el costo de la vida, cuando a todas luces ha dado un respiro a la economía maltrecha por la corrupción y la pandemia. La respuesta oficial no se hizo esperar y se fundamentó en que el gobierno atenderá los intereses de la mayoría de los ecuatorianos y no de grupos de poder. Afirma que el subsidio va a los ricos, a los narcotraficantes y a los contrabandistas. Quien preside la CONAIE, sin ubicarse en su rol dentro del Estado, considera que el gobierno respondió con prepotencia y cierra toda opción de diálogo, cuando la prepotencia está en dar plazo a un gobierno legítimo para que obedezca a los intereses de una respetable minoría liderada por quienes tendrían relación con los grupos señalados por él. Con políticos que llaman a robar, con otros que desconocen las disposiciones legales electorales y se aferran al puesto del que fueron destituidos por corruptos, con un sistema judicial que vende sentencias, con asambleístas que buscan sancionar a quien enfrenta con denuedo a la corrupción, con líderes que pretenden el caos y llaman a la violencia, jamás llegaremos a un mínimo consenso para alcanzar gobernabilidad. Ya que mencionamos a Bolívar, estamos muy lejos de formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y riquezas que por su libertad y gloria. Pues existen ambiciones de mercantilistas, capitalistas y desestabilizadores. Editorial de Patricio Haro, publicado en Sembrando Ideales. La venganza del narco. Lazo afronta otro descomunal riesgo. Talía Flores, primicias. En medio de una crisis sanitaria sin precedentes y con una economía con cifras en rojo, Ecuador parece estar bajo asedio del narcotráfico. Resulta aterradora la simultaneidad de las revueltas y ejecuciones en las distintas cárceles del país y las muertes en las calles en varias ciudades. En estas siniestras acciones que buscan el escarmiento, parece cumplirse aquello de vigilar y castigar del que hablaba Foucault. Hay que detenerles. Se trata de hechos de una gravedad extrema, pero también es grave que la gente haya perdido la capacidad de asombro de lo que su malévola presencia significa para la sociedad. El fin de semana se desmanteló un narcolaboratorio en Sucumbíos. Es un hallazgo que confirma los peores pronósticos. Ecuador dejó de ser una ruta de tráfico y ahora procesa, y lo más funesto, consume droga. El país debe estar inundado de cocaína porque el viernes 13 de agosto se decomisaron 9.5 toneladas, valoradas en $450 millones, así como armas de largo alcance. La ministra Vela habló de un decomiso histórico, pero recién el domingo 27 de junio, la policía decomisó 7.3 toneladas de droga que iban para España, camufladas en un cargamento de atún enlatado. Era, a esa fecha, el más grande de los últimos 8 años y su costo fue estimado en unos $396 millones. Como quien predica en el desierto, Fernando Carrión, investigador que ha estudiado el mundo del narcotráfico y habla de la red global de crimen, ha repetido que desde Ecuador salen unas 500 toneladas anuales de cocaína y que para el consumo nacional se queda entre el 18 y el 20%.
Comerciar ese volumen implica una feroz lucha por territorio y mercado. Es allí donde el sicariato, que tiene niveles espeluznantes, al punto de que se habla de una escuela de sicarios en Durán, cobra sentido, aunque resulte tan doloroso como repudiable. En paralelo está la adicción en la que han caído los chicos, hombres y mujeres que viven en una agonía permanente, arrastrando a sus padres y seres queridos a una vida de pesadilla. Aseguran que todo se agravó con la tabla de consumo para uso personal que se impuso durante el Correato y estalló el microtráfico. Escuelas y colegios han visto con horror cómo los estudiantes caen en el submundo de las drogas. De esa misma época data aquello de la ciudadanía universal que abrió las puertas del país a las mafias que llegaron de todas partes para instalarse aquí. En ese contexto, apelar a la soberanía universal fue una coartada para abandonar los programas conjuntos de vigilancia en el mar y en zonas vulnerables, más allá incluso de la base de Manta. Ecuador quedó atrapado, porque ningún país puede combatir solo ya los tentáculos de los carteles que abarcan varios estados y que viven idénticos dramas con jueces, abogados, policías, militares e instituciones de todo nivel penetrados por el narco hasta mutar en narcoestados. Hablamos de la geocriminalidad, uno de los más siniestros problemas de la humanidad, para el cual no parece haber solución. Hoy mismo, el mundo se siente más vulnerable luego del atroz desenlace en Afganistán, que ha vuelto a caer en manos del Talibán tras 20 años de lucha fallida de Estados Unidos y de la OTAN. El retorno al régimen clerical de terror que arrastra al país de vuelta al medioevo y en el cual las mujeres serán otra vez reducidas a la esclavitud, y esto precisamente vinculado al narcotráfico, es de terror. Afganistán tiene ahora, según la ONU, 224.000 hectáreas de cultivo de opio. De ese negocio se sustentan los talibanes. Por eso los expertos aseguran que su llegada al poder significará ríos de heroína que inundarán los mercados, sobre todo los europeos. Esto ratifica que el negocio de la droga está ligado a las más siniestras actividades y a la muerte, y como si no fuera suficiente por el lavado del dinero, la economía de algunos estados se vuelve altamente dependiente. En lo que va del año, Ecuador ha decomisado 116 toneladas de droga. Si los expertos aseguran que las capturas representan apenas entre el 12 y el 15% de lo que circula, hablamos de cifras colosales. Si a eso sumamos que hasta la fecha se han producido 336 muertes violentas relacionadas con el consumo y tráfico interno de drogas, y en 2020 fueron 144, resulta escalofriante. Encarar el crimen, que es multidimensional, impone acciones de la misma magnitud. El coronel Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Privados de Libertad, habla de sanear las cárceles convertidas en bodegas humanas y en una suerte de escuela del crimen. El ex jefe de inteligencia, coronel Mario Pazmiño, propone una fuerza de tarea conjunta antinarcóticos porque la policía no tiene la capacidad operativa ni puede actuar sola, indicó. Una política de seguridad es urgente. Cuando el presidente Lasso reveló que encontró provincias costeras a merced del narco e instalará radares, deben haber saltado las alarmas. Ya hubo movilizaciones en Montecristi a cuenta de defender la naturaleza, que estaría bien, pero hay que estar alertas porque el narco es vengativo. El riesgo de enfrentarlo es del tamaño de su maldad, descomunal. Talía Flores, Primicias. Droga por toneladas. Artículo de Alberto Molina publicado en Diario El Universo. El negocio de la droga en nuestro país ha ido increciendo. En 2020 se capturaron 128.2 toneladas, 48 más que en 2019. En lo que va del 2021, es decir, de enero a la fecha, se han capturado 114 toneladas. Las acciones conexas a este criminal negocio, entre otras, el sicariato, solo en Guayaquil el 2020 dejó 158 personas asesinadas y en lo que va de este año 253. Se presume que en su mayoría se trata de ajuste de cuentas.
Los datos apuntan a Colombia como principal productor y exportador del alcaloide. Se conoce que actualmente su producción alcanza las 1.500 toneladas y se calcula que un 40% pasa por nuestro país, convertido en una plataforma continental de procesamiento, acopio y exportación de la droga, con la aparición de mafias italianas, rusas y mexicanas. Se ha detectado la presencia de los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, coludidos con las bandas criminales de nuestro país. La ruta de la droga viene desde Nariño, pasa a nuestro país por Esmeraldas, Manabí y Guayas. Hay pistas clandestinas a lo largo de esta ruta donde aterrizan avionetas provenientes especialmente de México. La ruta principal por donde sale el 95% de la droga es el Océano Pacífico. Los pescadores son seducidos por el dinero fácil para que se involucren en el tráfico de la droga. Una centena de pescadores están presos en las cárceles de los países centroamericanos. En Colombia, en la década de los 80, el caso del tristemente célebre Pablo Escobar es el ejemplo de cómo un capo de la droga incursionó en la política. Primero haciendo obras, construyó viviendas para la gente pobre en Medellín. Luego se convirtió en teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medellín y diputado en 1982. En México, los carteles controlan gran parte del país. Se conoce que están involucrados políticos, ministros de Estado, jueces, militares y policías que operan directamente con los temibles carteles que asesinan sin piedad todos los días. En Venezuela gobiernan los capos del cartel de los soles, una narcodictadura militar que ha convertido en una miserable tragedia al otrora país más rico de Latinoamérica. Desde hace rato, más aún en el gobierno de Correa, ha habido permisividad. Hemos visto para otro lado mientras estamos inundados de droga. En varios países, especialmente de Europa, informan que la droga que capturan proviene de Ecuador. Desde 2015, un año después de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, los detenidos por tráfico de drogas pasaron de 2.359 a 7.934 hasta agosto 11 de 2021. Pero jamás se detiene a los capos de la droga. El microtráfico envenena sobre todo a nuestros jóvenes y niños. Las disputas territoriales, sicariato, tráfico de armas son delitos conexos con el terrible problema de las cárceles. El Foro de Sao Paulo, organización que reúne a los movimientos y partidos de extrema izquierda de Latinoamérica y a organizaciones terroristas ligadas al narcotráfico, cuestiona la lucha contra el terrorismo. Señala: el imperialismo ha inventado nuevas funciones para las Fuerzas Armadas para golpear a las fuerzas revolucionarias. El narcotráfico y ahora el terrorismo son vehículos que han sustituido al anticomunismo. Editorial de Alberto Molina, publicado en Diario El Universo. Amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana aquí en el noticiero Telesucesos. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que pasen bien. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.